Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a exponer el tema de educación bancaria y educación libertadora de Paulo Freire. La educación bancaria. Este, aquí la educación bancaria básicamente es como una educación que se caracteriza mucho como por ser una educación tradicional, llamémosle así, que es como lo que a muchos ahorita actualmente pues lo interpretamos, ¿no? Como una educación pues muy tradicional en la que existen dos roles muy diferentes entre el maestro, que es el educador, y los alumnos, que son los educandos. La educación se debe entender como una relación vertical. Aquí en esta educación bancaria, ¿a qué se refiere esto de la relación vertical? Bueno, que básicamente es como pues vamos a decirlo así, como una línea vertical en la que el profesor está de arriba y los alumnos en la parte inferior, ¿no? En la parte de abajo. Entonces esta relación es solamente entre profesor al alumno y en algunas ocasiones de alumno a profesor. Este igual se refiere a ser vertical porque como que en estos dos aspectos de los sujetos del profesor y los alumnos existen como que muchas diferencias, ¿no? Que ahorita pues más adelante las vamos a estudiar. El educador otorga, básicamente el maestro es el que da, a eso se refiere otorga, como que el que da o el que brinda, y en esta ocasión pues lo que va a brindar es un conocimiento, ¿no? Lo que va a otorgar es un conocimiento. Los educandos reciben el conocimiento. Aquí básicamente se refiere a que el maestro va a dar este conocimiento y los alumnos lo van a recibir, ¿no? Realmente yo creo que también por eso es el nombre de educación bancaria. Es como cuando pues vamos a un cajero, depositamos dinero y ese dinero que depositamos en nuestra tarjeta o en nuestro número de cuenta, pues ahí se queda guardado. Así es más o menos. Bueno, yo lo relaciono mucho con ese ejemplo de que básicamente el conocimiento así se ve, ¿no? Como que queda ahí almacenado, ¿no? Que alguien nos lo deposita a nosotros y queda ahí guardado, queda ahí almacenado. Otro punto es la narración de contenidos fijos. Aquí básicamente pues el profesor es el que va a estar más activo. Realmente el profesor es como el que utiliza, o bueno, más que utilizar es el que realiza el rol más importante o como que da la imagen más importante, ¿no? De que él es el que va a narrar o él es el que va a explicar el tema y pues los alumnos simplemente tienen que manejarse de una manera como pasiva o como de receptores, ¿no? En el que simplemente pues van recibiendo todo lo que el profesor va explicando, todo lo que el profesor va transmitiendo. Otro punto es la transmisión de una realidad, debido a que pues en el aula se estudian diferentes temas. En esta educación bancaria, al tomarse este rol que el profesor es el que explica, que el profesor es el que narra, el alumno va a interpretar las cosas a como las ve el profesor y no va a existir como que esta reflexión o este análisis en el alumno. Este, y al estudiar estos temas, muchas veces nosotros como alumnos o cualquier persona que estudia algo, va generando o va creando una realidad pues de su alrededor, ¿no? De su contexto, ya sea de su vida, quizás cosas que estudias en un aula las relacionas con cuestiones de tu vida cotidiana. Debido a esto, pues se va construyendo o vas generando una construcción de una realidad, ¿no? Pues de tu vida, de tu propia experiencia. En esta ocasión, pues esta realidad pues va a ser muy parecida a lo que piensa o a lo que interpreta el profesor. No requiere de una reelaboración. Como lo decía hace un momento, pues al no existir esta capacidad de análisis de esta construcción de la realidad, pues no va a poder existir una reelaboración, quizás no pueda existir una nueva construcción a lo mejor de algún tema o de alguna idea. Todo se tiene que quedar básicamente a como te lo está enseñando el maestro. Aquí en la educación bancaria existe algo que Freire llamó violencia en la educación bancaria. Esta violencia no se refiere tanto como a una violencia así física de que
pues no sé, por ejemplo, un alumno reciba un golpe o reciba un castigo muy violento. No se refiere a ese tipo de violencia. Se refiere más que nada porque Freire decía que la educación bancaria supone una violencia en la medida en que se efectúa, o sea, en la medida en que se hace esta educación, existe una violencia vamos a decirlo así, como que pues en esa forma de que se dé la educación. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta considerando al educando como un ignorante. Al alumno se le considera básicamente como una persona que no tiene conocimientos, como una persona o algo que está en blanco. Por eso se le da el nombre de ignorante, ¿no? De que no, o sea, ignora muchas cuestiones que este, que pues él no sabe y que apenas está como por saber. Este, se interpreta de esta manera porque el educando tiene pocas experiencias. Aquí en la educación bancaria el profesor se ve como una persona sabia, como una persona que quizás puede conocer todo. Y el alumno no se ve así, al contrario, el alumno se ve como una persona que no sabe nada y que debido a sus pocas experiencias, pues eso contribuye a que el alumno sea ignorante, ¿no? Contribuye a que el alumno tenga pocos conocimientos o básicamente nada. Y debido a esto, con esta educación, se va a depositar un conocimiento que es transmitido de maestro a alumno. ¿Cómo se concibe o cómo se interpreta el conocimiento en la educación bancaria? Bueno, pues el conocimiento es el saber pues quizás pues de las cosas o de la vida o de ciertos temas. Es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes, lo que ahorita decía anteriormente. Los sabios van a ser los profesores, porque ellos son los que tienen el conocimiento. Los ignorantes van a ser los alumnos, porque son los que desconocen, son los que no tienen ningún conocimiento. Es como si fueran como una página en blanco. Se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión. ¿Por qué la ideología de la opresión o por qué se basa en eso? Bueno, pues recordemos que básicamente esto de la educación bancaria es como por 1990, si no es que un poquito es antes, no recuerdo muy bien la fecha, y pues en ese tiempo existía mucho la opresión, ¿no? Tanto de ideologías, pues tanto políticas o económicas, en la que pues muchos sectores o un grupo grande así de población pues se sentían con esta parte, ¿no? De la opresión, con ese tipo de ideologías, ¿no? En la que había como que mucha distinción entre personas, entre quienes eran mejores, entre quienes no lo eran, quienes valían más, quienes valían menos. Este, entonces aquí lo que Paulo Freire pretende es una absolutización de la ignorancia, o en otras palabras, alineación de la ignorancia. Y bueno, ¿qué es eso? Absolutización de la ignorancia. Bueno, pues Freire lo describe con una frase que menciona en el texto que leí, que dice así: no hay educación sin escuchar ni considerar a nuestro interlocutor. Básicamente, si no escuchas, no puedes generar una educación. Si no, pues consideras o no tomas en cuenta lo que diga el interlocutor, que en este caso va a ser el maestro o el sabio, pues no se puede crear una educación. Este, También esta absolutización, también es interpretada como naturalización de la ignorancia. ¿Por qué una naturalización? Bueno, porque se dice que en su naturaleza debe haber como una persona que sepa, en este caso va a ser un alfabetizador y una persona que vamos a decirlo así como que desconozca, que tomaría el rol o el nombre del sujeto oprimido. Que bueno, para esas fechas, ¿quiénes eran los sujetos oprimidos? Mayormente eran campesinos analfabetos, campesinos que pues no tenían la oportunidad de asistir a clases o a asistir a un sistema educativo, a una escuela. Ellos eran o eran tomados como los sujetos oprimidos, ¿no? Freire realiza una serie de preguntas a una población de estos sujetos, de estos campesinos, para identificar o bueno, para saber si realmente eran personas que ignoraban cosas, si eran ignorantes. Fue como un tipo de estudio que realizó Freire. En el documento que leí no dice qué tipo de preguntas les hizo, pero realizó como que una encuesta, una serie de preguntas
Quiero pensar que a lo mejor cuestiones como pues a lo que se dedicaban ellos o cuestiones como generales, ¿no? De la vida o de conocimientos generales. Este, y pues bueno, Freire se dio cuenta que realmente no eran personas ignorantes, eran personas que sí tenían ciertos conocimientos. La única diferencia era de que había personas que tenían la oportunidad de estudiar, de entrar o tener una vida pues educativa, ¿no? En una institución, y había personas que no tenían esas oportunidades, pero pues ninguna de las dos tenían pues como que este rasgo de ignorancia, porque realmente no eran ignorantes, eran personas que sí tenían ciertos conocimientos. De ahí, también dice una frase, que dice: descubrir la sabiduría del otro requiere humildad por parte del educador. Bueno, ya que en la educación bancaria, el profesor sí tomaba como que un papel o un modelo muy autoritario y muy basado, yo creo que como que en reglas o muy como, este, pues muy rígido. Freire pues relata esta frase, ¿no? Que debe haber cierta humildad por parte del educador, por parte del maestro debe haber cierta humildad, pues para que se genere este conocimiento. No hay diálogo si no hay humildad. Realmente un diálogo en un aula se genera cuando pues el profesor se comporta o tiene pues actos como que más flexibles hacia el alumno, que el alumno participe, que el alumno dé su punto de vista, y muchas veces así se genera un conocimiento, pues aparte de que yo creo que lo interpretas o lo generas más fácilmente, también es un conocimiento que va a ser más a largo plazo, ¿no? Quizás también a corto, pero también a largo plazo, y va a ser un conocimiento que básicamente ahí se va a quedar como que en la estructura pues de nuestra cognición, ¿no? Va a ser un conocimiento que va a durar porque se va a volver significativo. Debido a esto de la educación bancaria, bueno, Freire realmente lo que hizo fue hacerle como que una crítica a esa educación. Entonces también por eso se crea la educación libertadora, donde Freire tiene como objetivo la superación de la contradicción educador-educando, ya que pues en esos tiempos había muchas contradicciones, ya que pues con este descubrimiento que hizo Freire de que los campesinos no eran ignorantes y que a los alumnos así se les tomaba en cuenta, pues era una contradicción, ¿no? Porque pues básicamente todas las personas desde que somos pequeños vamos teniendo ciertas experiencias que nos van brindando un desarrollo de conocimientos. Entonces, este tipo de ideas en las que el alumno no sabe nada o el alumno es como una hoja en blanco, realmente se contradecía a todos los estudios que se estaban haciendo, ¿no? De que pues realmente no tenían por qué tomarse en cuenta así los alumnos cuando sí tenían ciertas experiencias y que sí tenían ciertos conocimientos. Bueno, aquí en esta superación los sujetos están intercomunicados. Eso quiere decir que en el aula ya hay una mejor comunicación entre maestro y alumno. Juntos aprenden, juntos buscan y juntos construyen el conocimiento. Realmente es como un trabajo, pues vamos a decirlo así, como un trabajo en equipo o como un trabajo en conjunto. El maestro ya no es como que ya no toma este papel tan activo, sino que realmente todos toman ciertos papeles, ¿no? O sea, los alumnos también ya pueden ser más activos, el alumno ya puede participar más, el alumno ya puede generar más ideas, quizás también puede generar, pues, quizás opiniones que contradigan, pues algunas, pues ideas que surjan en los estudios de los temas, ¿no? Porque pues se va generando un análisis diferente o más bien nuevo que antes pues no se daba. Debe existir un compromiso para hacerlo, debe existir libertad y debe existir capacidad de crítica. Eso es lo que Freire nos dice, que deben existir esos tres elementos para que pues exista esta superación de estas contradicciones, ¿no? Que se estaban haciendo en ese tiempo. En la educación libertadora, ¿cómo se ve la educación del conocimiento? Bueno, la educación es totalmente diferente a la bancaria porque es una educación no autoritaria, ya que en la bancaria pues sí se interpretaba mucho así la educación, ¿no? Que era como que muy rígida, muy quizás basada en reglas pues muy autoritarias, ¿no? Donde el maestro quizás era el que siempre iba a tener como que pues la razón, por así decirlo, más que nada porque
no tanto porque sus conocimientos no fueran buenos, sino más que nada porque no daba como que esta apertura a que los alumnos también generaran pues como que ese conocimiento, ¿no? Como era, vamos a decirle así, una idea basada en que solo se tenía que depositar lo que el maestro conocía a los alumnos, aquí ya no es así, aquí los alumnos también ya pueden generar un conocimiento sin que eso exista. Este es directiva debido a que pues debe haber un profesor que es como un guía, y pues que también se debe basar en ciertas reglas, ¿no? Porque pues un grupo no puede estar basado sin reglas, siempre deben haber como que acuerdos, ya sea pues como se le pueda llamar acuerdos, códigos, reglas, siempre debe haber como una estructura para generar pues ciertamente pues respeto, ¿no? Porque no porque en este tipo de educación libertadora el maestro ya no sea autoritario, no quiere decir que no se le debe de brindar un respeto. Quizás cambia la concepción o, o, o la imagen, o más que la imagen como el modelo del maestro, pero no quiere decir que por ya no ser un maestro tan autoritario no se le deba dar como que cierto respeto, y también el respeto hacia los alumnos pues cambia porque ya no son vistos como personas ignorantes o personas que nada más van a ir y se van a sentar y se les va a depositar el conocimiento. Son personas que también pueden pues generar nuevas cosas, que pueden ser quizás innovadores en algunos temas, y pues que básicamente lo que se quiere generar es un desarrollo del conocimiento y que todo su conocimiento pues le sea significativo a cada alumno. El maestro es al mismo tiempo estudiante, el estudiante es simultáneamente maestro, pues debido a que pues los dos aprenden en conjunto, ¿no? El maestro, aunque se prepara previamente para dirigir ciertos temas, yo creo que en muchas ocasiones el maestro también se lleva ciertos aprendizajes de los alumnos, quizás como que su campo de conocimiento se abre un poquito más y también al mismo tiempo también el del alumno. Siempre creo que va a existir como que ciertas diferencias en los conocimientos de cada sujeto, porque pues previamente actualmente un maestro está preparado, ¿no? Para dar clases y un alumno pues simplemente es como que asistir a la escuela pero crear ese conocimiento. Pero pues realmente es como un 50% en el empeño del maestro y un 50% en el empeño del alumno. Involucra el acto de conocer y no la mera transmisión de datos, como se veía anteriormente en la educación bancaria. Aquí realmente lo que involucra o lo que tiene más importancia es conocer y pues también comprender ciertos temas para generar el conocimiento y no nada más la transmisión como se hacía en la educación bancaria. Existe la horizontalidad de sus relaciones. Aquí pues también cambia, es muy diferente a la bancaria, porque en la bancaria era vertical y aquí es horizontal. Horizontal pues quiere decir en que los dos están como que pues en una misma sintonía, o más que en una misma sintonía, están como que en un mismo nivel, por así decirlo. O sea, el maestro ya no se ve como esta figura, pues como lo decía, ¿no? Como sabia o como esta figura suprema o más grande que el alumno, ¿no? O sea, realmente ya es como más, pues equitativa, ¿no? Más de igualdad, ¿no? De que los dos, pues realmente tienen que trabajar en conjunto para que pues el conocimiento se desarrolle. Y bueno, esto es lo que nos dice Paulo Freire respecto a la educación bancaria y a la educación libertadora. Realmente es como una crítica que él hace hacia la educación bancaria de ese entonces, de esos años, y a partir de ahí pues surge un cambio que es la educación libertadora. Y pues bueno, espero que yo haya sido claro al exponer pues estos temas y espero pues haya quedado pues claro y entendido. Muchas gracias. Hasta luego.